¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto saludarlos de nueva cuenta. En esta ocasión estamos generando este video para repetir la primera sesión del taller introductorio a I2, ya que cuando hicimos el proceso de edición identificamos que había algunas fallas de audio, por lo que para compartirles el contenido completo la repetimos. En esta ocasión, aunque fue un evento conjunto entre i2 Group y Cybolt, en esta ocasión para efectos de esta grabación, únicamente participará el equipo de Cyborg. Ahora sí, vamos al contenido de la sesión. Les recordamos que la agenda que se abordó en estos 3 días de taller, que tuvieron una duración de una sesión con una duración de 1 hora cada uno, cubrió estos tópicos. El 5 de abril, que fue el primer día, hablamos de manera introductoria sobre la historia de I2 como empresa, como solución. En un segundo momento hablamos de los casos de éxito en la región para de ahí abrir paso a abordar ya de manera puntual para qué sirve I2 para las organizaciones y de ahí abordamos el portafolio de soluciones, ¿no? Sabemos que hay usuarios aquí que ya conocen la tecnología, que utilizan Analyst Notebook y lo que queremos es compartir que hay más soluciones dentro del portafolio de I2 que pueden ayudar a fortalecer sus actividades. Finalmente, pasamos a la parte de demo, en donde Emanuel Valle nos va a mostrar cómo se ve I2, ¿no? O sea, todo va a ayudarnos a demostrar de manera tangible la respuesta de para qué sirve, ¿no? Entonces, vamos a hacer una demo rápida que aborde el portafolio completo y en esta ocasión, al ser un video, no tendremos preguntas y respuestas porque no hay público, pero dejaremos nuestros datos de contacto al final en caso de que alguien después de ver esta sesión requiera contactarnos. Eh, las sesiones del 5 y 6 de abril van ya completamente orientadas a sesiones ya más prácticas de funcionalidad. Las prácticas los harán los instructores para mostrar, en el caso del 6 de abril, qué es el modelo LP, que es el fundamento conceptual de I2, ¿no? Que son entidades, vínculos y atributos. Vamos a ver un ejercicio muy rápido de importaciones, especificaciones de importación, ¿no? ¿Cómo hace un usuario un proceso para extraer información de algún archivo separado por comas, de un Excel? Y de ahí, esos datos ya les vamos a hacer un proceso de análisis multidimensional, ¿no? Que lo vamos a ver más tarde a qué se refiere. Finalmente, en parte de ese análisis multidimensional, vamos a ver algunos ejercicios de análisis de información georreferenciada. Finalmente, la última sesión nos vamos a enfocar en mostrar algunos complementos tecnológicos que nos ayudan a darle capacidades extendidas a I2. ¿A qué me refiero? Cómo podemos desde la misma interfaz de I2 poder consumir información de fuentes abiertas, por ejemplo, redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, VK, ¿no? Por mencionar algunas. También cómo desde I2 podemos hacer un proceso de extracción de la información que proviene de datos no estructurados como lo son documentos. Sabemos que varios de ustedes tienen que hacer procesos de investigación utilizando como insumo carpetas de investigación, expedientes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso de manera más ágil y que nos sirva para cruzar la información con otras fuentes? Finalmente, vamos a tocar de nueva cuenta capacidades avanzadas de georreferenciación, en donde vamos a hablar de mapas ESRI, cómo podemos sobreponer diferentes capas, todo esto va a ser con enfoque funcional. Y vamos a cerrar la sesión del jueves, perdón, 7 de abril, con una demostración del motor de recomendaciones, que es un complemento también de I2 que nos ayuda a hacer una resolución de entidades. Entonces, esta es la agenda de el taller. Si es la primera vez que nos acompañan a partir de este video, les recomiendo por favor que vean las otras sesiones que también les vamos a compartir. Y como último comentario, eh, para aquellos que únicamente han visto los videos, les recordamos que el cumplimiento, la asistencia del 80% al taller, les vamos a entregar una constancia de asistencia
si no estuvieron en vivo y ven todos los videos y responden una evaluación al final que se acredite como satisfactoria, también les hará acreedor a la constancia de asistencia al taller que será brindada y firmada por i2 Group y Cybolt. Ahora sí, ¿quiénes participamos en estas sesiones? Por parte de I2 nos acompañaron Guillermo Vallejo, el responsable a nivel Latinoamérica de las ventas y mucho el acompañamiento hacia los clientes. Y por otro lado, desde la perspectiva técnica, nos acompañó Daniel Guzmán, que es el especialista técnico sobre I2, ambos ya con muchos años de experiencia en el portafolio. Por parte de Cybolt, en el transcurso de estos 3 días o 3 sesiones, estaremos o nos verán a Emanuel Valle, que es el gerente de tecnología de las unidades de ciberinteligencia y seguridad aplicativa, Salvador Arce, que es parte del equipo de ciberinteligencia como consultor, y Citlalmina Hernández, directora de estas 3 unidades de negocio. Un gusto a todos de nueva cuenta. Ahora sí, vamos a hablar sobre, entrando ya en materia completamente, al primer punto de la sesión, que es la historia de I2 y casos de éxito en la región. Originalmente fue presentado por Guillermo Vallejo. En esta ocasión, yo tomaré ese espacio para platicarles sobre I2. Ahora sí, I2 es una tecnología, fue una compañía que se fundó en los 90s en Cambridge, totalmente orientada o una solución totalmente para brindar soluciones completamente orientadas para usuarios finales, aquellos usuarios que requieren ejecutar procesos de análisis o investigación bajo demanda profundos. De origen nació para áreas de inteligencia, sobre todo gubernamentales, ¿no? Policías, áreas de procuración de justicia. Y a partir de ahí, pues ha sido tal el aporte que le da a estos equipos que pues ya tiene 30 años de vida en el mercado, lo cual también refleja que ya tiene un grado de madurez importante en términos de solución tecnológica. En ese camino, en 2011, IBM compró a i2 como empresa con todo el portafolio que tenía completito y estuvo en este periodo también eh, realizando procesos de inversión para fortalecer cada vez más el portafolio y digamos en estos años que tiene de vida les podemos compartir algunas numeralias, ¿no? Que I2 está soportado en 18 idiomas, tiene una presencia en más de 150 países y un estimado alrededor de 450,000 usuarios activos que operan con la tecnología. En el caso de Reino Unido, las fuerzas policiales en su totalidad hacen uso de esta tecnología y a nivel global, 80% de las agencias a nivel global la utilizan, ¿no? Y en términos de compañía, en enero de este año se cerró el proceso de adquisición en donde Harris, una compañía completamente especializada en software, eh, compró, adquirió la división de I2 a IBM y ahora es parte del grupo Harris y opera I2 como I2 Group. En términos de atención, niveles de servicio, soporte para los usuarios, sobre todo para aquellos que están acompañándonos el día de hoy, es transparente si tienen el soporte vigente. Eh, cambiarán quizás los números de contacto, pero siguen siendo respaldados, ¿no? Ya sobre todo para las nuevas adquisiciones, ya van a haber un cambio en los certificados de titularidad, en donde ya van a venir brandeados por i2 Group, ¿no? Y justamente para eso estamos los canales certificados, como el caso de Cybolt, para poder ayudarles en este proceso de transición y acompañamiento para que para ustedes sea transparente. Entonces, en ese sentido, ya hablamos del mundo, pero ahora, ¿cuáles son algunos casos de éxito en la región? Por temas de confidencialidad, no podemos compartir los nombres particulares de las instituciones, pero sí podemos darles los nichos en los que operan.
por ejemplo, unidades de inteligencia financiera en la región son usuarios de I2, inteligencia a nivel nacional o federal, también hay 7 países, áreas de Ministerio Público, Procuración de Justicia también en 6 países, en el caso del sector gubernamental y en el caso privado, banca, telco y aseguradoras también son usuarios, sobre todo para áreas de fraude, de investigaciones internas, investigaciones especiales, actividades de identificación de lavado de dinero y prevención de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ese es el contexto que es importante compartirlo, sobre todo para aquellos usuarios que son nuevos. Esta tecnología de nueva cuenta, les afirmo, tiene un ya nivel de madurez importante y con resultados probados, ¿no? Justamente por eso su presencia a nivel mundial y en estas áreas que requieren ejecutar estos procesos de investigación. Ahora, pues ya sabemos la historia, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué le ayuda a los usuarios, a las personas que ven este video? ¿Cómo funciona? Pues vamos a hablar sobre ese tema. Y dos, ¿les ayuda o para qué sirve? Simplificando en una línea es ayudarle a las personas, a los expertos de negocio, a aquellos que están buscando, investigando algo, a identificar esos objetivos, ese riesgo, esa entidad de interés que está oculto o que necesitan identificar en grandes volúmenes de datos. ¿Por qué hablamos de grandes volúmenes de datos? Porque en un proceso de investigación, que está enmarcado por un ciclo de inteligencia, pues el reto es tomar información de diferentes fuentes, de bases que tienen, bases de datos que son propietarias, de información que viene de inteligencia en campo, de información que está en fuentes abiertas, es categorizarla para después procesarla y hacer el ejercicio de análisis particular. Eso que acabo de decir toma tiempo y el reto es cómo le ayudamos a partir de I2 justamente a reducir ese tiempo para ser más ágiles y que les ayude justamente a identificar al objetivo sus relaciones, que en dónde están, en esos datos, y que a partir de esos datos puedan tener el contexto. Típicamente un objetivo de interés, pues tiene asociaciones, tiene vínculos, tiene ubicaciones y todo ese contexto les ayuda a tomar decisiones. Eso es el objetivo o la misión de I2. Ahora, cuando decimos que les ayuda a encontrar esos datos, partimos del enfoque de I2 en donde nos movemos de ver datos de manera alfanumérica en los orígenes que mencioné para, uno, transformar esa información a representaciones visuales que, y estos son ejemplos, representaciones visuales para que desde diferentes perspectivas podamos hacer descubrimientos que de entrada, desde una perspectiva alfanumérica, pudiéramos no hacer o pudieran tomarnos mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando vemos, y voy a dar ejemplos, una sábana de transacciones o una sábana de llamadas, si la vemos desde un análisis de asociación, podemos identificar quiénes están vinculados y podemos identificar grupos de asociaciones. Pero si esos datos los vemos a partir de una línea de tiempo, podemos identificar qué sucedió, quién estuvo vinculado y a qué hora. Pero también si lo vemos a partir de patrones de comportamiento o, patrones de comportamiento, podemos identificar frecuencia de eventos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda y en matriz de calor podemos ver frecuencia de eventos asociados a entidades. Y adicionalmente, dentro de este portafolio o de este lienzo de trabajo que ya después veremos a qué nos referimos, hay capacidades analíticas avanzadas que están disponibles para los usuarios a partir de un clic. También es parte del enfoque de I2 que podamos entregar simplicidad en términos de los usuarios, que no tengan que tirar líneas de códigos para poder accesar a este tipo de enfoques de análisis multidimensional. Y finalmente, si regresando al ejemplo de las transacciones o sábanas de llamadas, los vemos desde una perspectiva de
de un análisis geoespacial podemos ver en dónde se tuvieron las transacciones o las llamadas, a qué hora, y podemos contrastar todas estas vistas diferentes, ¿no? A eso nos referimos con análisis multidimensional y ese es el núcleo de las soluciones de I2. ¿Cómo funciona? I2 tiene la capacidad de em, poder consumir información de diferentes orígenes. Hace rato mencionamos algunas bases de datos, información que acopian sensores, como los pueden ser controles de accesos, información de cámaras, información de GPS, otro tipo de datos que al final pues, pudieran ser estructurados o sensores, otro tipo de datos que pueden ser los documentos o información de fuentes abiertas que no son estructuradas, información que está bajo superficie en la red, y lo que hace es tener la capacidad de consumir toda esa información para en una sola capa de procesamiento ejecutar estos analíticos que hemos mencionado para ayudarle a los usuarios a encontrar esas rutas de conexión que pueden ayudarnos a identificar patrones de comportamiento, riesgos, asociaciones, métodos, tácticas, amenazas, todo con estos tres ejes, que podamos tener visibilidad a partir de estos insumos de información, que pueden ser grandes volúmenes de datos, y que este proceso lo podamos ejecutar de manera ágil y simple, con el objetivo de ayudarle a esos analistas e investigadores no solo comprender, responder las preguntas que son el punto de partida de sus hipótesis y que son lo que se requiere resolver en un caso de investigación o procuración de justicia o en un caso de investigación interna o en fin, dependiendo de sus ámbitos de competencia, que son quién ejecutó esta acción, qué hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, por qué o cómo, ¿no? Al final, esas tres preguntas derivarán en un reporte de inteligencia o en un producto de inteligencia. Finalmente, en esta sección les platicamos algunos casos de uso en donde esta tecnología, estas soluciones son aplicadas, que son muy marcadas, ¿no? Una de ellas va muy orientada hacia la identificación y solución de fraudes y crímenes financieros. Por ejemplo, pues fraudes en cualquiera de sus vertientes, sobre todo en sector privado, investigaciones de seguridad y verificación, en donde también tiene que ver con temas de investigaciones internas o seguridad intramuros, em, eh, áreas de auditoría o cumplimiento, también áreas muy particulares de prevención y lavado del dinero y financiamiento de terrorismo, ¿no? Por otro lado, en el sector gubernamental va completamente ligado a áreas de seguridad nacional, seguridad pública, áreas de cumplimiento de la ley para unidades o direcciones de monitoreo o investigación de crimen organizado, ¿no? Aquellas especialistas que tienen que identificar estructuras delictivas, modus operandi, pero también para áreas de localización de persona. En México, por ejemplo, tenemos áreas especializadas de comisiones de búsqueda de personas. También ahí es muy usada la tecnología. Menciona estructuras delictivas que también está vinculada con áreas especializadas de unidades de combate al secuestro, ¿no? Expedientes de inteligencia y áreas particulares que tienen que generar, que tienen que estar revisando, procesando la información que viene de áreas que hemos mencionado para pues tener un enfoque no solo de resolución, sino también proactivo. Y por supuesto, a nivel gubernamental también hay iniciativas de identificar crímenes financieros, por ejemplo, con las unidades de inteligencia estatales o unidades de inteligencia económica y patrimoniales, ¿no? En donde tienen que identificar transacciones para identificar patrones de comportamiento que sean anómalos y que apunten a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de aplicación en donde hoy en día también, en el caso de México, se está utilizando esta tecnología. Ahora vamos a hablar ya específicamente sobre el portafolio de I2 y también va a ser de manera general. El portafolio de I2
da atención a, llamémosle, 3 tipos de usuarios de acuerdo a su organización. Es decir, le podemos brindar soluciones a usuarios individuales en donde a partir de la tecnología I2 Analyst Notebook, que es una solución de escritorio, se instala en un equipo de cómputo, les da estas capacidades de análisis visual, ¿no? En donde pues son estaciones de trabajo, lo dice su nombre, individuales, ¿no? Están diseñados para hacer esa isla de investigación. Por otro lado, podemos irnos al siguiente nivel, en donde ya está pensado para grupos de trabajo, ya se empieza a abrir este esquema de colaboración y ahí el común denominador en todos los escenarios van a ver es este componente que es Analyst Notebook Premium. Ese es el núcleo del corazón respecto a los algoritmos. Y aquí la diferencia con el Premium es que tiene un repositorio que permite pues empezar a generar de manera local un acervo de inteligencia, en donde también podemos sumarle un componente que se llama iBase, que es un repositorio que le permite ya tener algunos niveles de seguridad. El siguiente nivel, ya hablamos de arquitecturas empresariales, en donde las diferencias a destacar son esta solución Enterprise Insight Analysis le da la capacidad a las organizaciones de poder conectarse o consumir información de fuentes estructuradas para poder traerlas bajo demanda cuando el analista, el investigador, requiere hacer un proceso de investigación, además de, por supuesto, seguir brindando la capacidad de consumir información bajo demanda a partir de Excel, archivos separados por coma. Dos, permite el tema de colaboración con esquemas de seguridad, ¿no? Podemos ya gestionar cuántos analistas, cuántos usuarios se conectan a nuestro repositorio de inteligencia, en donde ahí pues vamos a guardar los resultados o de estos procesos de investigación, ¿no? Ya información curada que nos va a ayudar a tener esa inteligencia incremental. Y también en términos de colaboración, habilita algunas capacidades para poder hacer procesos de exploración o consulta de la información a partir de un navegador web, ¿no? Entonces, eso ayuda para pues, brindar todavía más agilidad a estos ecosistemas de inteligencia. Este es un ejemplo de un componente que viene en la versión empresarial que se llama Investigate o Vista 360, que se consume justamente a través de un navegador web y que permite a em, perfiles de supervisión o de dirección hacer consultas en términos de un proceso de exploración. Ejemplo, quiero saber si tenemos algún evento o en nuestros históricos algo asociado a, en este caso Rosa, pero bien pudiera ser Citlali Hernández, y de ser así, si hay un hit, pues tenemos una vista muy rápida que nos muestra, véanlo como una ficha inteligente, a qué está vinculado, ¿no? Pueden ser, y de acuerdo a la información que esté en ese repositorio, podemos ver ubicaciones, transacciones, celulares, otras personas, en este caso también se ven vehículos, ¿no? Y estos resultados en el fondo nos ayudan a resolver o tiene por objetivo ayudarle a estos perfiles a responder preguntas que son relevantes y recurrentes en su operación de manera muy rápida y que lo pueden hacer en tiempo real y cuando están en movimiento o fuera de la organización, fuera del inmueble y pues que necesitan tener este proceso de colaboración, ¿no? Por otro lado, también permite generar ciertos reportes ya de manera nativa en PDF, pues para que puedan ser compartidos con otras áreas. Y además de ser un proceso de exploración, es un buen punto de partida inicial para que dependiendo de los resultados que se reflejen, se tomen acciones en otras áreas, ¿no? Esto que les voy a mostrar tiene que ver con el flujo de cómo puede este componente ayudar a las organizaciones para ser más ágiles en términos de tomar acciones que pueden ser tácticas u operativas. Perdón. Em,
Este es el ejemplo. Tenemos datos que pueden venir de diferentes orígenes, se almacenan en Enterprise Insight Analysis, ella por sus siglas, que tiene un almacén de información o también que le podemos llamar este repositorio de inteligencia, en donde ya tiene información accionable, resultado de procesos de investigación. A partir de esa información podemos hacer este proceso de exploración. Y a partir de este proceso de exploración, dependiendo de los resultados, se puede ejecutar una investigación más profunda, ¿no? Puede ser sí, no, y en cualquiera de esos casos, se pasará la decisión a otro equipo para que ejecute ese proceso y en caso de sí realizarse, se llevará a cabo en el lienzo de trabajo de Analyst Notebook. El tema de complementos lo vamos a mencionar de manera muy rápida, aunque tenemos una sesión, la tercera sesión de este taller va completamente orientada a abordar cada uno de ellos. El objetivo de los complementos es brindarles capacidades extendidas a el portafolio completo y al final a los usuarios para que puedan navegar y consumir diferentes tipos de información, ¿no? Desde una misma interfaz. Documentos y que haga la transformación a entidades, llamémosle el lenguaje I2 y que eso se pueda cruzar con otros datos que ya tengan en su lienzo de trabajo. Recolección de fuentes abiertas. Sabemos que es un reto para las organizaciones, sobre todo cuando tienen que ir y consultar información en redes sociales donde la información se escribe de manera exponencial, hacer el seguimiento de objetivos particulares. Lo que hacemos con Brevis es, hacemos este acopio a través de cuentas de investigación para poder traer esta información también preprocesada y que la podamos cruzar con información que está en el ecosistema I2. Y finalmente el tema del motor de recomendaciones va muy orientado a hacer esta identificación de personas que pudieran ser la misma, pero pues como están ejecutando actividades delictivas, ilícitas o ilegales, eh, tienen muchos registros en diferentes bases de datos, con información diferente, que no permite asegurar que sean la misma persona. El motor lo que nos ayuda es justamente hacer esa resolución e identificar esos posibles aliases para responder tres preguntas. Es quién hace qué y a quién está asociado. Y el enfoque del motor de recomendaciones es brindarle también al analista un enfoque proactivo para que a partir de alertamientos, de estas identificaciones, también puedan tomar otras acciones ya particulares. Y bueno, estos son los complementos a los que nos enfocaremos en la siguiente sesión. Perdón, me omití Point Duty, que va muy orientado a temas de georreferenciación avanzada. Y en la última columna vemos que también hay integración con otras tecnologías. Hay un componente que se llama i2Connect dentro del portafolio que nos permite justamente hacer esa conexión con terceros para traer esa información. Finalmente, a manera de resumen, sé que es mucha información, pero el resumen para simplificar las cosas de lo que vimos en términos de lo que vimos hoy es el portafolio o la oferta de I2 nos vamos desde habilitar estaciones de análisis a partir de Analyst Notebook, ya sea en la versión premium o empresarial. También desde estos cimientos o etapa 1 podemos ir al siguiente nivel, que es habilitarles el conector que les va a permitir consumir información de terceros, bases de datos, fuentes externas. Y también podemos llegar al siguiente nivel, que es el empresarial, en donde a partir de este conector podemos habilitar este repositorio de inteligencia, podemos meter esquemas de colaboración y capas de seguridad, ¿no? Podemos integrarnos con terceras tecnologías y para mejorar el proceso de análisis e investigación,
En términos de complementos, también podemos sumar tecnologías que hacen procesamiento de lenguaje natural o dan un enfoque mucho más proactivo, como lo es el motor de recomendaciones. Entonces, esta es una vista a 10,000 pies de alturas de manera simplificada del enfoque y la oferta que brinda I2. Bien, voy a avanzar a la siguiente. Ahora sí, vamos a la sesión de la demostración con Emanuel Valle, en donde esto que les platiqué de manera muy rápida se los va a mostrar para terminar la primera sesión del taller. Adelante, Emanuel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como comentó Citlal, ahora lo que vamos a ver ya es una demo funcional de la plataforma D2. Vamos a hacer un recorrido completo sobre los componentes. Digo, va a ser una demo un poco rápida, pero la idea es que vean todas las capacidades que podemos tener con este tipo de plataformas, ¿no? Vamos a empezar con un caso de investigación, haciendo un primer análisis en un portal web. Posteriormente vamos a hacer una investigación a profundidad y finalmente podemos obtener información de redes sociales o información de georreferencias, ¿no? Para tener un caso completo, armarlo y tener un entregable final. Nada más previo a esto, les quiero comentar que toda la información que van a ver aquí es información que es información de prueba, no es ninguna información que sea productiva de algún cliente, es simplemente para fines demostrativos, ¿no? Ahorita lo que ven en mi pantalla es el portal o la vista 360. Esta vista 360 justamente nos permite hacer un primer paso en las investigaciones, en las cuales nosotros a lo mejor muchas veces únicamente tenemos un dato, un número, un teléfono, un número de cuenta, etcétera. Entonces, nosotros podemos consultar el acervo de información que ya tenemos o nuestro repositorio de inteligencia para ver si tenemos algo de información relacionado ahí y hacer un primer análisis de la información. Entonces, yo una vez que estoy ya dentro de mi portal de inteligencia, a lo mejor, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer una consulta para que veamos toda la diferente información que nosotros tenemos en este portal de inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya personas, tenemos cuentas, teléfonos, transacciones, ¿no? Y esta es inteligencia que nosotros hemos generado. ¿De dónde obtenemos esta información? De otras fuentes, de otras bases de datos, de archivos de Excel. Todo esto nosotros lo podemos conectar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Traemos la información que realmente es relevante para nosotros y de ahí es que esto es un repositorio de inteligencia. No nos vamos a estar trayendo toda la información que nosotros estamos viendo, sino simplemente nos vamos a quedar con la información que es relevante para nosotros para realmente tener inteligencia dentro de este repositorio, ¿no? Entonces, ahora, para mi caso, yo tengo un nombre. Simplemente lo único que a mí me llegó es, como parte de la investigación, es el nombre de Wendy y tengo que ver qué información tengo respecto a Wendy en mi repositorio de inteligencia. Yo hago mi búsqueda y aquí podemos ver que yo ya tengo una persona. Quiero ver más detalles de Wendy. Entonces, si se fijan, yo ya aquí puedo ver su foto, sus datos como RFC, su INE y todo este tipo de información que yo ya he recolectado de diferentes fuentes y que tengo en mi repositorio. Pero más aún, algo que nosotros podemos hacer e identificar inmediatamente son las relaciones que tiene. Entonces, desde aquí ya sabemos que tiene cuentas bancarias, tarjetas, teléfonos, domicilios, y también podemos empezar a hacer una búsqueda a detalle. Si, por ejemplo, me interesaran las transacciones que se están haciendo, nosotros podemos ver las cuentas a las que tiene relacionadas Wendy, ¿no? Si a mí, por ejemplo, también me interesara ver no solo las tarjetas, sino las cuentas y las transacciones que se han hecho, también podemos hacer esa expansión de información. Si se fijan, realmente es muy fácil. Yo, a partir de tener a Wendy, simplemente hago un clic sobre lo que es de mi interés y puedo entonces empezar a hacer este análisis de información. Entonces, podemos ver ya la información que tenemos relacionada de Wendy respecto a teléfonos, las llamadas que en algún momento hizo, los domicilios donde vive, las cuentas bancarias. Si entonces después de esto yo determinara que Wendy es una persona de interés, yo algo que puedo hacer aquí es ponerle esta como banderita o este flag, que simplemente lo que a mí me va a indicar es que es un objetivo para mí, para analizar. Pero incluso puede ser que no nada más Wendy, puede ser que también a lo mejor alguna cuenta en específico para mí sea de mi interés. Entonces, nosotros podemos hacer el análisis de esta información. Y una vez que nosotros las marcamos dentro de nuestro portal, algo que podemos hacer es que la próxima vez que entremos, podemos ver la información de primera mano inmediatamente, ya no necesitamos hacer la búsqueda.
Entonces, una vez que yo determino que Wendy es una persona de mi interés y quiero hacer una investigación más profunda, yo entonces me voy a pasar a mi lienzo de trabajo, que es Analyst Notebook, para hacer esta investigación a un mayor detalle de profundidad. Y no solo eso, entonces empezar a aplicar todas las herramientas y los algoritmos que tiene la plataforma para entonces sí hacer una investigación profunda. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Primero me voy a hacer una búsqueda de mi información respecto a Wendy, ¿no? Recordar aquí lo mismo, yo aquí estoy consultando mi repositorio de inteligencia, vemos toda la información que tengo, pero en este caso mi objetivo es Wendy. Yo aquí tengo a Wendy y entonces me la voy a llevar a mi lienzo de trabajo. Una vez que yo la tengo aquí, lo que vamos a hacer es hacer la expansión o la visualización de todas esas conexiones que tiene. Algo que también es muy padre la herramienta y nos permite hacer es hacer una expansión de la información, pero con base, digamos, en un flujo específico, en una línea de investigación específica. Si para mí fuera de mi interés únicamente investigar tarjetas o nada más cuentas, yo puedo seleccionar esa información y únicamente traerme esa información y a partir de ahí empezar a hacer más expansiones. Pero en este caso, y a modo de ejercicio, a mí me interesa saber toda la información que tenemos de Wendy. Entonces, algo que nosotros podemos hacer es hacer una expansión, doy un clic y aquí ver por todas las relaciones que tiene un primer nivel, tarjetas, cuentas, domicilios, teléfonos. Y yo puedo seguirle dando clic aquí para empezar a ver todas estas relaciones que nosotros tenemos. Y se fijan, realmente es muy sencillo cómo yo estoy obteniendo toda esta información y a partir de aquí ya puedo hacer mi análisis. Ahorita voy a hacer un acomodo de estos datos, pero entonces nosotros podemos ver que nuestro objetivo principal, que es Wendy, con su relación que tiene, con las relaciones que tiene llamadas de relaciones con llamadas, con algunas otras personas que tienen domicilios, que tienen otras cuentas, que hay transacciones y que hubo incluso un intercambio ahí de dinero y que hay algunas otras personas con más teléfonos. Tal vez el analizar toda esta información pudiera ser complicado, ¿no? Pero afortunadamente con los algoritmos que tenemos de la plataforma de I2, podemos hacer análisis muy sencillos. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer un ejercicio para que me liste o me indique cuáles son las entidades que más conexiones tienen dentro de toda esta red. Y a partir de ahí, yo identificar objetivos clave. Si se fijan, yo empecé analizando a Wendy, que era mi objetivo, pero realmente yo aquí estoy identificando un teléfono que es el que tiene más entradas y más salidas, es el que está recibiendo más llamadas. Puede ser que este sea mi primer objetivo de interés. Pero más aún, hay un segundo teléfono que está hasta el final de la red que pudiera parecer no relevante, pero que gracias a este análisis que nosotros hicimos, pudimos identificar que es un teléfono que tiene bastantes enlaces de entrada y de salida. Posteriormente está Wendy, hay otro teléfono y también está Sara. Entonces, si se fijan con este par de clics que nosotros dimos, pudimos hacer la identificación de quiénes pueden ser algunos objetivos principales para analizar. Pero también como parte de los algoritmos que tiene la plataforma, podemos hacer un análisis que se conoce como redes sociales, donde nosotros podemos identificar ya ciertos comportamientos en esta red, por ejemplo, en esta red que es una red de vínculos, en el cual nosotros podemos identificar quién tiene mejor acceso a la red, quién está más comunicado en la red, por quién fluye la información. Y por información pueden ser llamadas, pueden ser transacciones, pueden ser enlaces, puede ser cualquier cosa. Entonces, si se fijan dentro de esto que nosotros estamos calculando cercanía, ahorita vamos a ver de las diferentes opciones que tenemos, vamos a ver qué entidades tienen mejor acceso a todas las partes de la red. En este caso es este teléfono. Entonces, algo que salió de un lado y llegó al otro, muy probablemente, muy seguramente, tuvo que pasar por este punto, ¿no? Seguido de este otro teléfono. Entonces, si se fijan, empezamos a hacer estos análisis muy rápidos con un par de clics y podemos enfocarnos entonces en esa información que es relevante para nosotros. ¿Qué otras cosas podemos hacer con nuestra herramienta de Analysis Notebook? Algo que también podemos hacer es hacer un análisis de tiempo de gráficos e histogramas. ¿Esto para qué nos ayuda? Esto nos ayuda mucho para identificar cómo estuvieron ocurriendo los eventos en una línea de tiempo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos analizar llamadas, cómo estuvieron ocurriendo estas llamadas durante el tiempo, o podemos también analizar transacciones. ¿Cuándo se dieron esas transacciones? ¿Cómo se dieron esas transacciones? En el día 2 nosotros vamos a ver cómo estas llamadas o estas transacciones se comportaron en el tiempo, cómo cambiar de visualización, ¿sale? Ahorita para ejercicios de esta demo, lo que vamos a hacer es el análisis con las llamadas y vamos a hacer un análisis de fechas. Entonces, lo que vamos a ver aquí
son las llamadas, cómo ocurrieron las llamadas en cierto periodo de tiempo. Y aquí nosotros podemos entonces identificar cuándo ocurrieron más llamadas, con qué frecuencia ocurrieron estas llamadas. Incluso, por ejemplo, si esta fuera la parte que a mí me interesara analizar, sería por qué se realizaron tantas llamadas ese día y por qué estuvieron a lo mejor teóricamente aisladas de la red. Yo puedo hacer ese análisis. Pero podemos hacer un análisis todavía más a profundidad para saber a qué hora específicamente del día se llevó a cabo esas llamadas. Entonces, aquí donde es mi punto de análisis, yo puedo ver que hubo 2 llamadas que fueron las que se realizaron a la 1 de la mañana, aparentemente en redes aisladas, ¿no? Y si se fijan, puedo analizar toda esa información. Aquí, por ejemplo, hubo 2 llamadas este día y 2 llamadas en el mismo horario. Entonces, puede ser que haya una comunicación relevante para nosotros aquí. ¿Por qué ocurren a esta hora? ¿Por qué ocurren más en la madrugada? ¿Por qué ocurrieron más en este tiempo en la madrugada? Nos da un buen insumo de información para poder hacer el análisis. Voy a regresar aquí mi información nada más para que la visualicemos. Otra cosa que estamos haciendo, si se fijan aquí, es aislar la información. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos trabajar únicamente con la información que es relevante para nosotros y ocultar todo lo demás sin perderlo. Ahora, por ejemplo, si a mí me interesara en esta red que yo tengo aquí, saber si esta persona que tengo aquí, que se llama Sara Rodríguez, tiene de alguna forma comunicación con esta persona de aquí que se llama Alejandro Gómez Ferrer, ¿cómo lo puedo hacer? Yo sé que pueden tener comunicación viendo el gráfico, pero sin embargo, si a mí me interesara aislar los puntos específicos por los cuales estas personas se pueden comunicar, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos una herramienta que nos va a permitir también hacer la búsqueda de la conexión entre 2 personas. Entonces yo selecciono a mis 2 personas, las añado y digo, búscame la red. Si se fijan, ya me resaltó cuál es el camino por el cual estas 2 personas sí pudieran estar conectadas. Algo que yo voy a hacer ahora aquí, como lo comentamos, es que voy a ocultar lo que para mí ahorita no es relevante para hacer una imagen de lo que a mí me interesa y aislar toda esa información. Entonces yo veo que Alejandro Gómez Ferrer pues, tuvo comunicación con este número a través de este número que es de Wendy Morales y que Wendy realizó varias llamadas hacia Sara y que también realizó transacciones hacia Sara. Entonces, esto al final nos puede generar este insumo de información que necesitábamos para saber si estas 2 personas, aparentemente en una red muy grande, aislada, realmente sí tienen comunicación. Otra cosa de lo que nosotros podemos hacer es ya una vez que nosotros generemos este resultado final, nosotros podemos hacer nuestro reporte para imprimirlo, indicando las leyendas, generando en un PDF, generándolo en un archivo plotter para imprimirlo. Entonces también tenemos este tipo de salidas que nosotros podemos ya generar esta información en un reporte que podamos verlo de una forma ejecutiva. Ahora, ¿qué otras cosas también podemos hacer con la herramienta? Si nosotros, por ejemplo, decidimos aislar de esta información que nosotros tenemos, y voy a regresar aquí a mi vista general para ver otra vez toda esta información de Wendy Morales y su red de comunicación. Aquí voy a cerrar esta parte, aquí voy a organizar mi red. Tenemos toda esta parte. Ahora, yo lo que voy a hacer es, en un punto específico, es aislar cierta información de llamadas y me la llevo hacia otro gráfico para analizarlo. Recordemos que también tenemos capacidades para hacer análisis de información de georreferencia. Entonces, si a mí me interesa ver cómo estas llamadas ocurrieron, yo algo que puedo hacer es enviar esa información a mi mapa y ver cómo esta información se estuvo procesando, dónde hubo más llamadas, en qué localidades hubo más llamadas. Entonces, podemos ampliar el contexto de la información para tener este tipo de detalles. Como se comentan en la sesión 3, vamos a ver también temas de complementos donde podemos ver más a detalle esta información. Finalmente, un punto que quiero que revisemos aquí es la parte de redes sociales. Nosotros pudiéramos complementar esta investigación que estamos haciendo aquí de la información de Wendy con información que podamos tener en nuestras redes sociales. Para eso, como comentamos, tenemos un complemento que lo que ayuda es a identificar esa información que está ocurriendo en las redes sociales, colectarla y entonces cruzarla con todos nuestros insumos de información que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, de un perfil en general o una búsqueda general de información. Seleccionamos la red que nosotros queremos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Y entonces, a partir de aquí, nosotros decimos qué queremos capturar. Si es una persona en específico, si es una página, si ya tenemos un ID. Una vez que nosotros colectemos esa información, vamos a obtener un resultado parecido a este. De hecho, si se fijan aquí, lo que nosotros hicimos fue colectar la información del metro de la Ciudad de México. Y a partir de aquí ya obtuvimos nosotros todos estos datos donde tenemos diferentes vínculos, diferentes páginas, diferentes perfiles. Y a partir de aquí nosotros ya podemos analizar esa información. En una primera etapa podemos hacer un análisis aquí para visualizar ciertos datos, para hacer un análisis en un primer momento, ver cómo ocurrieron estos eventos en el tiempo. Podemos hacer ese análisis, pero si queremos un análisis a profundidad y sobre todo correlacionar esta información con lo que ya tenemos de otras fuentes, nosotros nos podemos llevar esa información a nuestra herramienta o a nuestro lienzo de trabajo de Analyst Notebook. La información que teníamos allá, nosotros también la podemos ver aquí. Es la información del metro. Nosotros ya cortamos esta información para quedarnos con lo que es relevante para nosotros. Y a partir de aquí la podemos cruzar con la información que tenemos. Por ejemplo, cruzarla con la información de Wendy para identificar si nosotros tenemos algo de relación entre ellos dos. Pero algo que también podemos hacer adicional a esto y que nos permite generar esta información en nuestros repositorios de inteligencia es ir a consultar los datos en estas otras fuentes que existen allá afuera. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de nuestra búsqueda de información. Yo en este caso voy a hacer una búsqueda externa. Aquí, por ejemplo, recordando el caso de Wendy, yo hago la búsqueda de Wendy en algunas otras fuentes. Digo, en este caso, recordar que es información meramente demostrativa, pero si yo tengo una base de datos de personas, puedo buscar a Wendy, obtengo la información, me traigo a Wendy a mi lienzo de trabajo consultándola desde otra fuente externa. Y algo que también nosotros podemos hacer es buscar esas asociaciones que tiene Wendy, ¿no? Entonces yo aquí le doy doble clic, veo que Wendy tiene asociaciones y entonces me las traigo al gráfico. Pero igual lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una búsqueda de estas asociaciones que tienen estas otras personas? Si se fijan aquí, nosotros ya tenemos la información de Wendy, que tiene un vínculo con Rafael Cruz, que tiene vínculos con algunas otras personas, con Ana también, con algunas otras personas. Entonces, justamente ahora, si nosotros nos llevamos esta información y la cruzamos con la información que nosotros obtenemos de redes sociales, obtenemos de otras fuentes de información, nosotros podemos hacer ese cruce de información, finalmente, voy a acomodar aquí nada más, y podemos ver cómo esta información se relaciona con la información que ya tenemos nosotros. Entonces, si se fijan, estos son un poco de las capacidades que tenemos. Digo, realmente podríamos estar hablando un poco más, hacer demostraciones a profundidad. También si lo requieren, les vamos a dejar, como comentó Citla, nuestros datos al final de la sesión, para que si quieren revisar algo en particular, temas de redes sociales, temas de mapas, temas de obtención de información de otras fuentes, lo podamos revisar a detalle, ¿no? Pero este es la demo mostrando un poco de las capacidades que podemos tener con la plataforma de inteligencia de I2. Adelante, Citla. Muchas gracias, Emma. Voy a regresar muy rápido a compartir mi pantalla. Con esto cerramos la demo. Hoy no tenemos preguntas y respuestas, al menos no en vivo, pero con mucho gusto vamos a compartirles nuestros datos. ¿De qué van a ver en la sesión del 6 de abril? Nos vamos a enfocar a tener ejercicios prácticos. Va a ser completamente funcional. Este recorrido que nos hizo Emanuel de manera muy rápida, vimos íconos, objetos en ese lienzo de trabajo. Entonces, vamos a identificar o dejar claro qué es una entidad, qué es un vínculo, qué es un atributo, diferencias entre ellas, cómo estos son fundamentales para poder hacer estos análisis complejos que nos mostró Emanuel. Vamos a hacerlo con más tiempo, estas vistas de información, qué son y para qué nos sirven. Y ya después, pues, mostrar todo enmarcado del análisis multidimensional, ¿no? Cómo desde una pantalla podemos tener esas diferentes perspectivas. Finalmente, les compartimos nuestros puntos de contacto para efectos de estas sesiones y seguimiento. Citlalmina Hernández, yo con mucho gusto puedo atender, ser su primer punto de contacto y en la medida que se requiera sumaré al equipo a Emanuel, Salvador, Lisette Zamora, que también es parte del equipo. En fin, la idea es que les demos ese acompañamiento y recordarles que si ya tienen el software, pues también hay mucho valor en él y el punto es cómo les ayudamos a explotarlo. Varias de estas capacidades
ya las tienen, que mostró Manuel, entonces les podemos ayudar a habilitar sus programas de capacitación, o bien si están en proceso de evaluación y adquisición, también les podemos ayudar para darles ese acompañamiento, identificar qué necesitan, ¿no? En términos de software, en términos de servicios y pues para que sea un proyecto exitoso. Bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias por su tiempo. Vean las otras dos sesiones y por favor siéntanse con toda la confianza de buscarnos en caso de que tengan cualquier duda. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, cuídense.